Hola nuevamente aquí en esta sesión de este programa de la meditación como el puente para transitar de el miedo a la confianza. Entonces, pienso que ya tú estás avanzando. No sé dónde vayas. Si estás comenzando ya a cruzar el puente, vas por la mitad, vas un poquito más avanzando. Pero lo importante es eso, que comiences a pensar de esa manera, que estás haciendo un tránsito. Hay que transitar. Y por lo tanto, para ese tránsito, pues se requiere unos elementos importantes, ¿no? Que nos ayuden a realizarlo de una manera apropiada, consistente, ¿sí? De manera que lo vamos cimentando y de tal manera que más adelante, pues lo que estamos sintiendo vaya desapareciendo. Y es ahí cuando eso se va diluyendo, es cuando tú comienzas a sentir, ya, lo tengo, lo logré. Y eso te va a generar una satisfacción maravillosa. Y eso es lo que genera la confianza. De la confianza recuerda que viene la determinación. La determinación, el coraje, pero también la persistencia, ¿no? Y eso es lo que necesitamos ir fortaleciendo. Para eso, primero, ¿no? ¿Cómo manejar y transformar el miedo? En primer lugar, identificar, reconocer y aceptar. En primer lugar, identificar. En el día a día, pues no nos dedicamos tiempo, pero necesitamos dedicarnos tiempo, darnos valor. Si nos damos valor, recuerda que vamos a tener valor para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, espacios pequeños, deja de estar solamente en la acción. Recuerda que no solamente tengo que estar hacia afuera, tengo que entrar hacia adentro. Entonces, identificar, reconocer, sí, ¿cómo lo reconozco? Porque se vuelve recurrente. Es algo que ya hace parte de mía, que la mente siempre me lo está trayendo a la pantalla de ella, ¿no? O sea, la pantalla ilimitada de la mente vienen las imágenes, los sentimientos, las percepciones. Y por lo tanto también tengo que aceptar. Entonces, la aceptación es decir, sí, realmente eso es lo que estoy sintiendo, ¿no? Porque si aceptas, entonces te comprometes. Si no hay aceptación, no hay compromiso. Entonces, todo esto, ahí tenemos que, un elemento importante que puedes tener en cuenta es la parte física, ¿dónde sientes el miedo? Pues puede ser acá, puede ser aquí, puede ser acá, puede ser acá, puede ser en la parte abdominal, que es donde se concentra toda la parte de la ira, del miedo, ¿no? Entonces, ¿dónde? Porque eso nos genera conciencia, que a veces pensamos, ¿no? O sea, el pensamiento es abstracto, digamos, es energía. No lo veo, pero a veces lo siento. Entonces, sentir, darnos la oportunidad. Entonces, si no tienes ese canal muy desarrollado, pues comienza ¿en qué te enfocas? ¿Cuál es el foco? ¿No? ¿Cuál es la manifestación en la práctica? Que es el miedo te lleva a actuar de esa manera. El lenguaje que utilizamos, las palabras, porque eso está expresando lo que pensamos y también lo que sentimos. Hace poco estuve en Perú, estuve en Machu Picchu y entonces hubo unas manifestaciones y había pues como el temor que cerraran el aeropuerto, que no podíamos regresar y toda la gente que estábamos en el hotel cuando llegaban, entonces se comenzaban a saludar, dicen, no, qué desgracia, qué peligro, en qué peligro estamos. Entonces fíjate que eso se va fortaleciendo y eso va generando los pensamientos y sentimientos. Entonces, lenguaje. ¿Qué lenguaje es? Escúchate una conversación telefónica. A ver qué es lo que tú expresas. ¿Qué estás expresando a través de las palabras? El otro elemento es determinar el riesgo. Todo esto va generando un riesgo por la estabilidad mental, emocional y la salud física. Entonces tengo que yo preservar, ¿no? Preservar mi bienestar, mi integralidad. Entonces, ¿cuál es el riesgo de yo continuar con ese tipo de pensamientos, de sentimientos? No lo dejes pasar en vano, ¿no? Es necesario evaluar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si esto se sigue creciendo? Por ejemplo, el miedo al descontrol mental, ¿no? A no poder controlar la mente.
Si yo sigo pensando en eso, pues la mente va a hacer eso. O sea, no me va a obedecer. La mente me puede obedecer, pero si yo siento que ella es mayor que mí, tiene mayor fuerza, que yo no tengo el valor ni la fuerza, entonces la mente va a predominar y me va a traer toda esa serie de situaciones que me generan el miedo y eso me van reduciendo y me van minimizando y voy sintiendo cada vez con mayor incapacidad. Entonces, ojo con el riesgo. Luego también viene la parte de enfrentar, ¿no? O sea, bueno, ahora me voy a hacer cargo, lo reconozco, lo acepto, está ahí, y ahora voy a decir, bueno, es como decir, ahora vamos a negociar, voy a mirar con la mente. Entonces, si la mente te trae esos pensamientos, dice, tú no lo vas a lograr. Cuando tienes un propósito, entonces la mente te puede decir, ¿de verdad? ¿O tú? ¿Será que sí? O sea, son inquietudes que la misma mente te está trayendo. Entonces tienes que aprender a escuchar la mente. Para eso necesitas aprender a meditar, para escuchar ese diálogo interno. Porque hay una voz que te dice que seas bueno o buena, pero hay otra voz que te dice, tú no sirves para nada. A esa voz que te dice que no sirves para nada, pregúntale, ¿por qué no? ¿Y qué te fundamentas? Y de esa manera vamos comenzando a que la mente comience a sentir que hay otra voz que le está cuestionando. Y si se sigue en ese cuestionamiento, también tengo que preguntarle y argumentarle. Y ahí es cuando vienen las declaraciones que tú puedes hacer. Que soy un ser maravilloso, soy un ser capaz, que puedo, quiero, merezco y acepto lograr los desafíos para lograr para llegar a donde yo quiero llegar. ¿Sí? Entonces es un ejercicio que es necesario hacer. El otro es entender cómo opera la mente subconsciente. La mente subconsciente, o sea, la mente consciente es la que te trae todos esos tipos de pensamientos y sentimientos. Pero eso está fundamentado en una mente subconsciente que está muy profunda y está ligada o conectada con experiencias del pasado. Entonces, esa es la que está allá y esa es un guardián. Y cuando tú tratas de comenzar a entrar, inmediatamente te cierra la puerta y dice, tú aquí no puedes entrar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es paciencia y comenzar a observar, a conocer y reconocer y de esa manera poder ir llegando. Y ahí que la meditación es la única herramienta que podemos utilizar para llegar a descubrir y a ver qué es lo que está en esa mente subconsciente. Y luego, con base en ello, entonces comenzar a transformar la conciencia. Y de ahí que es necesario desligarnos de la conciencia física del personaje para entrar en la interacción y el reconocimiento de la esencia del ser. El ser es lo que realmente somos. El otro es un personaje, es un papel que estoy desempeñando. Y ese personaje yo lo puedo tener a distancia, o sea, ser consciente que está ahí, lo utilizo, pero sin dejarme manejar o dominar. Y de esa manera, entonces, puedo entender la importancia de la meditación, porque es la única herramienta que me ayuda a asumir el control de mi vida. O sea, soy yo el responsable de cómo quiero vivir la vida, qué quiero vivir, a dónde quiero ir. Y en ese sentido, vamos haciendo el avance en este ejercicio. Vamos a mirar, fortalecer la conciencia y comenzar a desmontar el personaje. O sea, que no tenga la fuerza. O sea, no quiere decir que no, pues no nos llamemos como nos llamamos o desempeñamos los roles que tenemos, lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, pero comenzar a replantear y darle fuerza. Y esos son los cimientos que nos van a dar la estructura, ¿no? De una vida equilibrada, en equilibrio, ¿sí? Y ese equilibrio, ¿de dónde viene? Pues por un lado, de ser el ser que realmente está despojado de toda esa serie de prevenciones. ¿Sí? Es un ser que está ahí, es un ser inocente, pero también tengo la sabiduría. Por eso es importante la meditación, porque está llena de sabiduría, tenemos la verdad. Entonces yo tengo que conectarme con la verdad. Y en esa conciencia yo puedo ir desempeñando los roles correspondientes, pero teniendo en cuenta
que, digamos, la conciencia física, digamos, cuando estamos enfocados en la parte física, pues la mente es inestable. Y somos susceptibles de estar bajo la opinión, bajo la acción de los demás, de estar referenciados por los demás, de condicionarnos a los demás, la mente se vuelve inestable, me vuelvo dependiente. Pero cuando entramos en la conciencia espiritual, entonces hay estabilidad mental, o sea, está concentrada la mente, logro llegar a ese nivel de controlar la mente, que es el gran desafío del ser humano. Pero por eso hay una expresión, dice que cuando controlas tu mente, controlas tu mundo. O sea, el mundo que tú quieres lograr, lo puedes alcanzar. Y a donde va tu atención, fluye la energía. Si tu atención está enfocada en lo negativo, en el miedo, pues allá va la mente. Pero si tu atención fluye hacia donde tú quieres llegar, lo que tú eres, lo que quieres hacer, y también pensar en poder ayudar a otros, hacia allá va enfocarse la mente, la energía mental. Y la energía mental es un recurso fundamental que no está en el inventario de nadie. Igualmente, el tiempo es otro recurso, por eso nos dicen que el tiempo es oro. Entonces, ¿a qué yo utilizo o para qué utilizo el tiempo? Entonces, ¿qué tipo de pensamientos están llegando? Mantengo, conservo y cuánto tiempo le dedico al desarrollo del ser, a tranquilizar la mente, a hacer ejercicio, a alimentarme apropiadamente, a reconocerme. Entonces, todo eso va generando estabilidad, equilibrio. Y finalmente, pues es importante en todas estas dinámicas trascender al apego, ¿no? Al apego mismo de la parte física, al apego de otras personas y al apego de las situaciones. En ese sentido, necesitamos un guía, alguien que nos lleve, que nos dé la orientación, que nos muestre el camino, por dónde seguir, a dónde ir, pero que yo sienta sobre todo la fortaleza de la compañía de ese guía. Y solamente es esa fuerza superior, ese propósito superior, o sea, Dios es el que está ahí para acompañarnos. Por lo tanto, es una alianza estratégica que yo tengo que hacer conmigo, con la vida, pero sobre todo con este ser supremo, que está ahí para ayudarnos, ¿sí? Y lo importante para eso, para que Él sirva de guía, ¿qué tengo que hacer? Conocerlo, reconocerlo, comprometerme, que Él me va a decir qué hacer, pero si yo no lo hago, pues no lo puedo hacer. Muchas veces no lo hago, no porque no quiera hacer, sino que no tengo la fuerza. Y ese ser te va a dar la fuerza, el poder. Y ahí la necesidad de una conexión mucho más estrecha, constante, para sentir la compañía, para sentir seguridad, sentir confianza de que no estoy solo. Tú no estás solo, no estás solo. Ahí está esa fuerza ahí. Tenemos que aprovecharla. Es como decir, ¿qué nos da el sol? Nos da energía, nos da fuerza, nos da la vitamina D, por ejemplo, ¿sí? Que es necesaria para la parte fisiológica. Pero si yo estoy metido en un sótano, o tú estás metido en un sótano, el sol te puede dar luz, te puede dar la fuerza, puede dar la vitalidad, no te la da. Entonces tengo que salir de esa caja, de esa prisión en que he estado, de la conciencia limitada, y me desconecté. Es un tema de conexión, de reconexión. Si tu celular está por, la batería está por descargarse, ¿qué haces? Pues la recargas. Pero no la recargas con la misma batería del celular. Tienes que cargarla con una fuente externa. Lo mismo, la batería del ser, del alma, está descargada. Por eso llegamos a ese nivel de indefensión, de la impotencia, de no valía. Y por eso viene el miedo. Pero cuando nos conectamos con la energía suprema, es donde realmente el alma se recarga, se fortalece, tiene claridad, desarrolla los principios, valores, reconoce las cualidades y podemos llegar a donde queremos llegar y de esa manera la vida comienza a ser diferente. Entonces, la invitación es a que sigas en este proceso y hagas la diferencia. Y para que esa diferencia que tú haces a través del cambio de conciencia, de actitud, de visión, también contribuya a cambiar, a inspirar a otros, a generar el cambio. Tú eres el mensaje.